Pues bien, muy buenas noches de nuevo, bienvenidas, bienvenidos a una edición más de este programa Conocer para Crecer del Centro de Estudios Superiores, Investigación y Consultoría, CECIC. Mi nombre es David Bone de la Garza y me da mucho gusto dirigir este espacio de exposición, de reflexión, de crítica, de aprendizaje semanal. Y bueno, agradecerles como siempre que por favor tengamos nuestro micrófono apagado. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas, podremos encenderlo. Recordarles que a partir de este momento, este ejercicio está siendo grabado, video grabado, con el propósito de posteriormente subirlo al canal de YouTube del CECIC, a nuestra página web cecic.mx, y que ustedes mismos y quienes estén interesados puedan acceder con posterioridad. Agradecerles también que en la medida de lo posible puedan encender sus cámaras. Se entiende y se respeta el espacio y la privacidad de cada uno y cada una de ustedes, pero bueno, siempre quienes puedan lo apreciamos mucho, es más amable, es más cálido, es más atento para la persona ponente ver rostros que cuadros negros. Entonces, gracias a quienes puedan encender su cámara y lo hagan. Hoy nos convoca un tema de primera importancia que tiene que ver con la vida de todas las personas, independientemente de nuestras ocupaciones y profesiones, que bueno, es el tema de la comunicación, en particular de la transformación hasta llegar a la comunicación en la era del Internet y de las redes sociales. Y me da mucho gusto recibir en este espacio a mi querida amiga, la maestra Yalí Trinidad David Bueno, a quien me une o con quien me une una amistad entrañable, a quien tengo el privilegio de conocer y haber trabajado con ella en varios frentes, pero sobre todo haber coincidido en el terreno personal, familiar, y bueno, además de que es una profesional, es una mujer con muchas virtudes y méritos en el ámbito profesional, en el ámbito público, en el ámbito académico. Es un extraordinario ser humano y me da muchísimo gusto, de verdad. La conozco, la reconozco y estoy seguro que es una de las mujeres más expertas en, bueno, pues el concepto creo que es ese, me va a corregir ella, no le gusta mucho que me refiera de esa forma, pero eso es cierto, en comunicación social. Yo estoy seguro que esta plática, que esta exposición y al final este diálogo va a ser muy fructífero para todas y todos nosotros, porque ahora que se trata de una mujer que tiene mucho que compartir. Yalí, te voy a presentar, no sin antes agradecerte de nuevo que hayas aceptado la invitación. De verdad, sabes que te aprecio mucho, que te admiro, que te reconozco objetivamente, reconozco tu trayectoria y de verdad que nos honra mucho que estés aquí en el CECIC, en este ejercicio de conocer para crecer. Me voy a permitir presentarla. Yalí David Bueno es periodista, egresada de la Carlos Septién García, en donde creó las maestrías que por primera vez se impartieron en dicha institución tan prestigiada. Se ha desarrollado profesionalmente tanto en oficinas de comunicación social como en medios de comunicación por más de 28 años. Ha recibido diversos premios y reconocimientos nacionales a su trabajo directivo. Una de sus grandes pasiones es la enseñanza, a la que ha dedicado más de una década de su vida. Y esta noche está con nosotros para platicar, para reflexionar, para compartirnos. Ella que le ha tocado, de alguna forma, te ha tocado, Yali, ver, vivir, constatar, influir, padecer seguramente. Ha sido no solamente una testiga, sino una protagonista en este tránsito de la comunicación, del tránsito de los medios de comunicación masiva tradicionales ahora a Internet y a las redes sociales. Bienvenida, querida Yeli, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, David, y muchas gracias al CSIC por esta oportunidad de poder tener esta charla sobre las redes sociales y la comunicación. Muchas gracias, David. Bueno, pues sin ganas de revelar mi edad, no hagan muchas cuentas, pero verdaderamente que la comunicación ha cambiado en muy poquito tiempo. O sea, de que yo salí de la universidad ahora, o sea, nada, ¿ven? Nada. Y las cosas realmente han cambiado muchísimo porque pues corrían los años 90 cuando los celulares, pero ningún smartphone,
empezaban a ser como algo muy común entre nosotros, pero seguían siendo teléfonos. Los beepers, ¿no? La gente que estudiamos periodismo o comunicación, pues bueno, soñábamos con tener nuestro beeper que sonara en nuestra cintura y salir corriendo a hacer una llamada telefónica. Y eso era la comunicación entre personas, pero los medios de comunicación pues eran prácticamente los mismos, es decir, la radio, la televisión, como los dos más fuertes. Claro, está el cine, pero no como comunicación masiva. Y entonces la radio y la televisión muy posicionadas y pues otras formas de comunicar, como el teléfono o el viper en aquel momento. Y el desarrollo de la tecnología fue modificando la forma en la que nosotros empezamos a crear una comunicación diferente entre, yo ya no diría que entre los seres humanos, sino entre los medios de comunicación y los seres humanos. Antes todos éramos receptivos. De hecho, cuando estudiábamos comunicación, si alguno de ustedes estudió comunicación, era, nos enseñaban los modelos de receptor y emisor, ¿no? Y entonces, quienes recibían y quienes emitían. Y los medios de comunicación eran los que emitían y los que éramos la audiencia recibíamos esa información. Y esas eran las clases de ciencias de la comunicación. Pero también es cierto que en esas clases nos enseñaron a un teórico llamado el padre de la comunicación y que sigue siendo el padre de la comunicación a pesar de todo lo que ha cambiado, que es Marshall McLuhan. Y él nos decía, nos hablaba sobre la aldea global. ¿Qué es la aldea global? Y Marshall McLuhan prácticamente lo que nos pintó es lo que hoy existe en las redes sociales. Y entonces nos decía que el medio es el mensaje. Y era difícil entender en ese momento porque el medio no era el mensaje era uno y el medio era otro. Pero hoy el medio es el mensaje. Y no es lo mismo decir algo por TikTok que decirlo por radio o por televisión. Y entonces, así fue como de repente, en esa misma década de los 90, empieza algo que se llamó hi-fi. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Quizás no, porque no era su edad, pero bueno, eso de hi-fi, ¿no? Y entonces todo el mundo tenía un hi-fi. Pero seguía siendo algo como muy entre amigos, en donde la comunicación realmente no estaba siendo impactada. Los medios de comunicación ni se preocupaban ni les interesaba tener un hi-fi. Llega Zuckerberg y entonces posiciona Facebook. Y hi-fi pasa al olvido y Facebook empieza a crecer. Pero Facebook empieza a crecer solamente a nivel interpersonal, cómo las personas se empiezan a relacionar entre ellas y a conocerse. De hecho, es curioso saber que Zuckerberg en realidad lo que estaba buscando es que la gente conociera más de la gente sin tener que conocerla. Y entonces, pues esa red servía en un inicio para eso. ¿Cómo conocer a alguien que no conoces, pero que es amiga o amiga de alguien que sí conoces y quieres saber todo sobre ella, pero sin preguntarle? Y entonces Facebook empieza a crecer. Y lo hace de una manera tan rápida, tan desmedida, ¿no? Que entonces Facebook ya no era solamente el quiero conocer a alguien de mi universidad o de mi edificio, sino quiero yo publicar cosas que tengan que ver conmigo, pero no importa quién las ve. Y eso nos cambia por completo la forma en la que hoy usamos las redes sociales. Ya no era un club de amigos grande, sino quiero decir cosas sobre mí y que todo el mundo se entere. Y entonces, algo sensacional, una selfie. Antes la gente no hacía eso porque la gente necesitaba que alguien le tomara una foto, no autotomarse fotos. Y esto lo aprendimos a través de las redes sociales. No importa que yo esté sola, no importa que esté solo,
No importa que esté triste, no importa que esté despeinado, porque eso es lo que yo quiero expresar de mí. Y entonces la gente empezó a tomarse una foto a sí misma y empezarla a publicar. Esto impactó muchísimo porque fue una nueva concepción de hacer fotografías. Pero junto con esta concepción de una selfie, también empezó a evolucionar los teléfonos. Y los teléfonos ya no solamente eran para hablar por teléfono, es más, ahora lo que menos queremos quizás un teléfono es para hablar por teléfono. Queremos saber qué cámara tiene, ¿no? Y cuántos píxeles y cómo puede grabar el video. ¿Por qué? Justo por la determinación que hoy tenemos de las redes sociales. Pero en un inicio eso no era así. Pero los teléfonos nos dieron esa posibilidad de las selfies. ¿Y qué pasó después? Que también nos dieron la posibilidad de tomar lo que estábamos viendo. Y dado que la población tiene mucho que decir, los medios escuchan poco y los gobiernos menos. Entonces la gente dijo, pues si yo tengo algo con lo que puedo ya hablar y ya no tengo que esperar que un medio de comunicación lo diga, yo puedo empezar a decir lo que pasa y puedo empezar a denunciar algo que no me gusta, porque la coladera que está fuera de mi casa todo el tiempo brota agua sucia. ¿Y si la tomo? ¿Y la subo y la comparto? Y entonces las redes sociales empezaron a dejar de ser redes entre personas, ya no fueron interpersonales, sino empezaron a ser sociales. Quiero contarte lo que veo. Quiero que me cuentes lo que ves. Quiero denunciar lo que no me gusta y quiero que denuncies lo que no te gusta. Pero además, si tú y yo escuchamos algo con lo que no estamos de acuerdo, manifestémoslo en las redes sociales. Y entonces las redes sociales se empezaron a volver una bandera de esta gente que éramos todos, cualquier ciudadano que no trabajaba en un medio de comunicación, cualquier ciudadano ahora podía empezar a hacer su propio medio de comunicación y podía empezar a decir lo que quería decir sin censuras, sin filtros. Y esto tiene pros y contras. Y seguramente a ustedes le están pasando algunos pros y algunos contras de qué es esto. Y entonces, déjenme hablar primero de los contras. Y espero que ahora que puedan ustedes preguntar y abrir sus micrófonos, no estén listos para aventarme jitometazos. Pero miren, yo fui formada en el periodismo. Y con una formación periodística muy rígida, muy clara y además siempre muy minuciosa. Y era, ¿confirmaste tu fuente? ¿Revisaste que así fuera? ¿Comparaste los datos? ¿De dónde los obtuviste? Entonces, toda la carrera, toda mi formación estaba en la investigación, la contratación, la comparación, pero sobre todo, ¿dónde está la fuente? Ay, yo me acuerdo bastante que en mis clases de periodismo era, ¿los periodistas somos objetivos o subjetivos? Y era un debate en la universidad de si teníamos que ser objetivos o subjetivos, porque ¿qué es lo que teníamos que darle a conocer a la gente? ¿Y dónde acababa la objetividad y dónde empezaba la subjetividad? Pero con las redes sociales creo que eso se olvidó en el debate. Y la gente usuaria de las redes sociales no se preguntó si estaba siendo objetiva y subjetiva, si estaba dando información verídica o parcial, si estaba solo viendo a través de su propio ojo, pero no si eso afectaba a los demás. Y entonces quiero decirles que al principio de las redes sociales, pues por supuesto yo cuestionaba mucho esto. En la formación periodística que yo tenía, decía, ¿qué pasa? O sea, cualquier persona puede publicar sin un filtro, sin una editorial, sin una conciencia,
sin saber qué es lo que mueve al momento de dar una publicación. Claro, nadie me escuchó. Era lo único que yo me preguntaba, pero me la preguntaba a mí misma, ¿no? Y entonces, eso es desde entonces y sigue siendo ahora una de las cosas que más hay que cuidar en las redes sociales. Es decir, ¿quién sube qué y por qué? Y la otra que creo que es más interesante es quién sube qué y para qué. Porque al final siempre hay una razón. A veces la razón puede ser solamente lúdica, a veces la razón es simplemente porque ya fui 20 veces a mi alcaldía y nadie me hace caso, ¿no? O como siempre, en cualquier época de la historia de la humanidad, es porque tengo un objetivo y ahora tengo las redes sociales para poderlo masificar. Cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en la XCW y trabajar en la XCW era como muy interesante porque la XCW era la primera radiodifusora latinoamericana. De hecho, durante mucho tiempo el eslogan de la XCW era de México para América Latina, porque se escuchaba, se transmitía aquí en la Ciudad de México, en la calle de Ayuntamiento, y ahí sigue la XCW, pero la señal llegaba hasta Argentina. Entonces, atravesaba todo el continente hacia el sur. Y entonces, pues eran sus ondas, ¿no? Y además que no había generación de radio en Sudamérica, y entonces eso hacía que la XCW expandiera su señal por todo el territorio. Y era fenomenal, era grandioso, porque sabían que sobre todo los programas de la noche, en donde se apagaban las estaciones locales, pero que eran chiquitas, entonces la XCW tenía muchísima fuerza y llegaba muy lejos. Y la gente sentía que esto era maravilloso porque era extraterritorial. Nos salíamos de México. Nunca pensaban en las redes sociales, ¿no? Porque nadie se lo puede imaginar. Como algo que yo produzco con un celular en mi colonia, en mi calle, puedo mandarlo a todo el mundo en ese momento e impactar con esa noticia que no está verificada, que no sabemos si es cierto, que no sabemos si esa persona persigue o no un fin, pero que hoy, si yo subo algo y lo posteo, está en cualquier parte del mundo. Entonces, el alcance de las redes sociales se imaginan, sí lo imaginan, pues, pero quiero que lo podamos dimensionar. Veníamos de radios territoriales, completamente territoriales por países. Y de repente llegamos a unas redes sociales que nadie controla, que nadie sabe quién publica y por qué publica lo que publica. ¿Y dónde está esa persona que está publicando? Entonces, estas redes nos han cambiado. Hay que tener cuidado, insisto, porque no tenemos la verificación de que esos datos sean ciertos. Por otro lado, también el video tiene mucha capacidad de edición, ¿no? Y entonces, sobre todo ahora que TikTok es muy fuerte, ¿cómo puedes garantizar que lo que vemos es verdad? ¿Cómo podemos saber que ese video no está editado? Y entonces ponen, urgente, está pasando en este momento. ¿Y eso es verdad? ¿Está pasando en este momento? Y entonces, mucha de la gente lo que hace, si esa información le está llamando la atención, ¿qué creen que es? Verificar. ¿Y dónde creen que lo verifican? En los medios. En los medios tradicionales. Es decir, si eso está pasando, ¿no? Y hay una guerra que está empezando, Hamas en contra de Israel, y me enteré por TikTok antes que nada, entonces verifico, pero verifico dónde, en los últimos minutos de las agencias de información, en internet, y veo si eso es algo confiable, ¿no?
Entonces, la gente recurre todavía a los medios de comunicación como una parte más confiable y más sólida. Pero ahí están las redes. Y las redes sociales, por otro lado, ya no solamente comunican, ahora también venden y cotizan. Entonces, yo puedo ser mi propio medio, yo puedo decir, les voy a dar las mejores recetas para que ya no tengan, que díganme, hígado graso. Les voy a decir cómo deben de tomar la vitamina C. ¿Ustedes saben que esa persona verdaderamente es un médico de la salud? Que estudió y tiene un título profesional y que la receta que está dando es correcta. Pues no, pero tiene un chorro de vistas. Mira, tiene un chorro y lo siguen muchos. Y eso es la confianza que hoy tiene la gente sobre las cosas que ve en una red social. Y entonces, yo estoy hablando ahora de lo que me parece que son desventajas. ¿Qué es la ventaja? Esta facilidad de comunicación. Esta cosa tan grande y maravillosa de poder decir, quiero comunicar algo que estoy viendo, algo que estoy pensando, algo que quiero denunciar, algo que quiero que los demás me digan si también sienten lo mismo que yo siento. Esta capacidad de decir, ya no me interesa si Televisa, Televisión Azteca, la BBC de Londres, espían, el que sea, me quiere hacer caso. Ya no me interesa. Porque hoy yo puedo crear mi propio medio y yo puedo crear, como CSIC hace hoy, una comunidad virtual en donde podemos hablar de lo que nosotros queramos. Sin un filtro, sin una censura, sin pedirle permiso a nadie de, oigan, ¿podemos? ¿No? ¿Alguien nos puede juntar? ¿Alguien pudiera poner las formas, los medios para que nosotros podamos platicar? Entonces, esto es lo maravilloso de una red social, ¿no? Es la red social más fuerte quizás en México es WhatsApp. A veces piensan que Facebook, pero es que se olvidan que WhatsApp también es una red social. Y entonces ahí están las dos. Pero si nos vamos a otro país, nos vamos a dar cuenta que no, que es Snapchat, ¿no? O que es TikTok, o que... Y entonces cada país ha seleccionado cuál es la red social que más le gusta, que más identidad tiene, que le permite hacer lo que más les conviene. En México, los usuarios de redes sociales varían un poco las cifras dependiendo de quién es el que dice la cifra, pero está por arriba de los 90 millones de mexicanos. Entonces, ¿se imaginan a un candidato a un puesto de elección popular? ¿Cómo perder a esos 90 millones de mexicanos? Entonces, las redes sociales han atraído a toda esa gente, ha atraído a políticos y han atraído a comerciantes que quieren influir en estas personas que están en las redes sociales. También pasó en los medios de comunicación. Claro, también pasó en los medios de comunicación. Por eso hay anuncios en la radio y por eso hay anuncios en la televisión, ¿no? Porque también los atrajo y entonces pudieron comercializar los espacios. Al fin, pues, estas son las redes sociales. Hay quien les dice las benditas redes sociales. Yo no sé si esto es un poco en broma o es un poco en serio. Pero, ¿qué pasa en la comunicación social con las redes sociales? Bueno, pues resulta que hoy cualquier institución de gobierno que pueda tener, bueno, que tiene forzosamente sus redes sociales, las tiene abiertas a todos, pues las tiene abiertas para que cualquiera pueda hacer ahí alguna denuncia o una petición, una orientación o una información. Y esto es una gran ventaja para el ciudadano que las utiliza de manera correcta. Es una
gran desventaja cuando esos ciudadanos lo que quieren es mandar explosivos a través de las redes sociales, ¿no? Y entonces quieren decir cosas, pero que tampoco hay sustento, que tampoco hay una razón para que lo diga, que lo ponga aquí en mi red social. Yo que estoy manejando esto desde una institución pública, ¿por qué necesito saber esto? ¿No? Y entonces las instituciones han empezado a filtrar justamente porque no se puede tener abierto a que la gente ponga ahí cualquier barbaridad. Qué bueno que pongan una denuncia, qué bueno que pongan una queja, qué bueno que pregunten información, qué bueno. Pero cuando alguien quiere insultar, dañar sin tener una realidad, ¿no? Un sustento, y ni siquiera a esa institución, sino a toda la humanidad. Entonces, creo que ahí es un riesgo porque se queda finalmente en la historia de esa red. Por eso las instituciones públicas finalmente han ido decidiendo poder filtrar esa información y poder ir borrando aquellos comentarios que son ofensivos y que agreden a alguien que ni siquiera es de esa institución y que no habría razón porque estuviera dentro de ese timeline, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí hay como una exposición que puede dar mucho a que platiquemos, a que debatamos, a que ustedes pregunten algo y que compartamos experiencias, porque a lo mejor seguramente ustedes manejan redes sociales o se enfrentan a algo que tiene que ver con esta comunicación a través de las redes. Entonces, si estás de acuerdo, David, si sí que está de acuerdo, pues no sé si ahora podemos platicar un poco entre todos. Claro que sí, Yeli. Gracias, muchas gracias. Ha sido muy concreta, muy precisa, muy puntual. Has dado al tema, ¿no? Están aquí las redes sociales, nos gusten o no. Hay mucha gente que es muy crítica, muy escéptica, muy negativa con respecto a, pero bueno, como dicen, la realidad es más terca que uno y las redes sociales son parte determinante de la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo mejor usarlas con y para darles valor, ¿no? Creo que ese es el reto y limitar esto que bien ha señalado que tiene que ver con discursos de odio, con intolerancia, con manipulación, en fin. Bueno, vamos a dar el espacio. Mil gracias, Yali. De verdad, ha sido muy ilustrativa y es un tema de la primera importancia porque directa e indirectamente nos impactan a todas las personas, ¿no? Hasta quienes no están en las redes sociales. Buenas noches, Oscar de la O. Saludos desde Manizales, Colombia. Mira, hasta Colombia, Yali, nos están viendo en Colombia. Saludos, Oscar. Gracias por esta charla. Está desvelado. Tenemos por aquí, buenas noches, Cecilia. ¿Cómo ve el futuro de las redes sociales como medios de comunicación? Ahí está una primera pregunta, Yali, adelante. Eh, ¿Nos pueden hacer preguntas con su audio o micrófono, pues, o por medio del chat? Adelante, perdón, Yali. sí, Cecilia, yo creo que las redes sociales, a ver, no entiendo bien, pero si es como si se fueran a transformar una vez como hoy son la radio y la televisión. Si es así, yo pienso que la verdad es que las redes sociales tienen su propia fuerza. No Sí, va en necesitan ese la sentido, radio. lo está comparando con eso. Dice que bueno, prácticamente lo ve, o qué opinas, pues en el sentido que se van a convertir en los nuevos medios de comunicación. Bueno, esto que ha pasado con algunos periódicos como el New York Times, ¿no? En México seguramente también, que las plumas han ido independientes y ahora cobran por sus colaboraciones o sus textos, ¿no, Yeli? Ya no están de planta en los medios, ¿no? Ya no reditúa. Si YouTube te paga, si TikTok finalmente está accediendo a pagar, ¿no? Y las las redes sociales van haciendo estos pagos para la gente que aporta, pues bueno, claro que no, ¿verdad? Yo creo que las redes sociales van a evolucionar en ellas mismas, no necesitan convertirse en medios de comunicación, porque los medios de comunicación tienen su propia estructura y tienen que tener como una dinámica más oficial. Siempre serán más libres, por eso hay que tener cuidado con ellas y creo que van a seguir evolucionando en ellas mismas, ¿no? O sea, cómo se van a ir transformando ellas mismas y lo que le pasó a Twitter y también es
¿Y quién las va comprando, no? ¿Quién va siendo su dueño? ¿Quién las va a ir transformando? ¿Quién las va modificando? Y cómo los usuarios se van adaptando a ellas. Entonces, pero creo que ellas siguen su propio camino, que es un camino paralelo, que yo sinceramente no creo que nunca vaya a ser transversal con la radio o la televisión, ¿no? Y creo que mucha gente va a migrar. Bueno, lo que está haciendo la gente es tener como pies en todos lados, ¿no? Los periodistas, los comunicólogos tienen pies en todos lados, tienen en radio, tienen televisión y tienen sus propios portales de internet y tienen sus propias redes sociales y entonces van abarcando de todo. Pero la gente que más fuerza tiene finalmente es la gente que nació en las redes sociales, ¿no? O sea, comparen un youtuber, ¿no? Un youtuber con un líder de opinión que haya nacido en la televisión. Y el youtuber arrasa, y además arrasa a la juventud. Creo que por ahí iría. Creo que no me voy a entretener más porque tenemos algunas otras, ¿no? De Stephanie. ¿Quieres que yo la lea, David, o la lees tú? David tiene su micrófono apagado, pero mira, Estefania Plaza dice, Perdón, Yeli, adelante, discúlpame, adelante, perdón. no te preocupes, ciberacoso. Es en nuestro país un problema grande, el cual día a día incrementa. Ay, claro, el ciberacoso, por supuesto, al no haber una reglamentación en ninguna red social porque no pertenecen a ningún país y esto ha sido debatido y entonces han dicho qué van a hacer y demás y al final, hoy lo que tenemos es redes sociales sueltas que se transmiten desde cualquier parte del país con cualquier emisor que quiera, ¿no? Y entonces es capaz de hacer lo que sea porque no hay territorio. Se han hecho intentos, sí, David es abogado, es un buen abogado, pero realmente no está bien agarrado lo que son las redes sociales, no están bien agarradas, ¿no? Jurídicamente hablando. Entonces, el ciberacoso sí es un problema y volvemos, como la mayoría de los usuarios son gente joven y entre más joven, más usuario, entonces el ciberacoso es mucho más grande porque es gente mucho menos experimentada en la vida, porque es gente más fácil, pues, ¿no? De creer muchas cosas. Entonces, sí es duro, es un problema. Ay, a ver, ¿qué es un problema todo? ¿No han estado en Twitter así viendo, perdónenme, en Twitter ni siquiera ya existe, en TikTok, estar viendo videos y de repente les empiezan a salir unas cosas que uno dice, ¿en serio? ¿Cómo llegué yo a esto? O sea, ¿por qué tengo que estar yo viendo esto si yo empecé a ver otra cosa? Entonces, fíjense, eso cómo podría llegar a los niños o a los adolescentes con una facilidad que antes sí había filtros, ¿no? Es más, todavía las películas dicen, clasificación A, clasificación B, clasificación, ¿no? Todavía clasificamos en los medios oficiales. En las redes sociales no se clasifica nada. Entonces, el ciberacoso, peligrosísimo, pero además el acceso a información que nada tienes que ver tú, también con mucha facilidad, ¿eh? En que te encuentras cosas con muchas... Yo estaba buscando cosas de bebés y ¿para qué les cuento lo que encontré? De bebés, ¿no? Cosas que dices, no, ¿por qué tengo que ver esto? Bueno, yo porque no me gusta ver eso. Hola, buenas noches, dice Litsi. ¿Qué medidas toman las plataformas de redes sociales para combatir la desinformación? Pues mira, también eso no está muy claro. De hecho, hay quienes están diciendo sobre la guerra en el Medio Oriente que hay ahorita, estos conflictos, que X o X, no sé cómo les guste decirle, que Elon Musk tenía que haber metido filtros, ¿no? Y que al contrario, estaba sesgado y estaba dejando que se diera toda la información para uno de estos lados, ¿no? Y esos eran noticias de ayer o de antier, en donde mucha prensa estadounidense y gente de política estadounidense le decía a Elon Musk que calmara las cosas en esta red social, ¿no? Entonces, los filtros, pues dependen de los dueños, dependen de los intereses que estén persiguiendo y de qué lado están para hacer las cosas. Entonces, yo creo que los filtros en las redes sociales están
todo el tiempo variando, ¿no? Esto de que nos roban la información, ¿no? Tienen nuestros datos, nuestros teléfonos, nuestras caras, nuestras huellas digitales, porque todo ponemos, ¿eh? ¿Quién sabe si leemos los avisos de que sí aceptamos? Eso sí, no estoy segura que los leyamos. Pero ¿quieres tu cara? Sí, claro que quiero mi cara. ¿Y quieres tu huella? Claro que quiero mi huella. ¿Y quieres? Tienen todo de nosotros. Todo. Entonces, pues regulan como ellos quieren, ¿no? Finalmente, creo que esa es la respuesta más clara. Nancy, ¿cree que el impacto es más grande en las redes por parte de los mercadólogos o de los publicistas o por un influencer? Ok, yo creo que los influencers son los más poderosos, pero ellos necesitan también vender, ¿no? Quizás la mercadotecnia y la publicidad en las redes sociales se nota diferente que en la televisión. Pero si tú escuchas a uno de estos personajes hablando y diciéndote cómo tienes que hacer, qué marcas tienes que usar, hacia dónde te tienes que dirigir, ahí está. Ahí está lo que él está promocionando, cómo lo está promocionando incluso como un consejo. La diferencia cuando uno lo hacía antes, que ya no es tan claro en la radio o en la televisión, es que tenías que decir que esto era pagado o que esto era una propaganda y que estabas haciendo referencia a una propaganda. Entonces tú como conductor de un programa tenías que decir, bueno, esta no es una opinión mía, esta es una opinión propagandística de tal, ¿no? O se tenía que sacar un cintillo en donde dijera, esta información ha sido pagada por bla, 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 bla. Eso ya así como hace mucho tiempo. Pero esa era la norma. En las redes sociales no. Ese influencer está hablando, está diciendo cosas y está dando publicidad y está dando, pues está haciendo comercio. Al final está haciendo eso cuando está hablando de marcas, pues, ¿no? Creo que al final son los más importantes. Teresa, ¿cómo se mide el impacto de publicidad o de los influencers por seguidores o como, pues sí, por los likes? Es que depende de la red social, ¿no? Pero bueno, puede ser por los seguidores que tienes, los likes que se dan, porque das clics, por el tiempo que estás viendo una transmisión. No sé si te has fijado que te van a decir algo y para decirte una cosita usan 20 minutos. Claro, porque todo ese tiempo está contando y se puede saber cuál es el impacto que está teniendo esa información y de dónde están entrando, ¿no? Y más o menos reconocer el perfil. Fíjense que cuando ustedes entran de un teléfono, el teléfono ya tiene un perfil, porque tú cuando lo diste de alta le diste todo un perfil. Saben si eres mujer, sabes si eres hombre, sabes en qué edad estás, saben en qué país estás. Entonces, cuando tú entras a una red social desde tu teléfono, les estás dando toda la información. Y eso se usa en la mercadotecnia para poder decir cuántos entraron, de qué edad, de qué países, de qué ciudades, ¿no? Son hombres o mujeres y qué suelen ver. Además que los teléfonos tienen casi siempre el micrófono prendido. ¿No les ha pasado que están hablando de algo y les empieza a llegar información sobre eso que están hablando? ¿No les ha pasado? Bueno, es común y es porque su teléfono está prendido. Es decir, el micrófono está abierto. Pero eso es otro tema. Jaime, en un mundo saturado de información en línea, ¿cómo pueden los medios de comunicación mantener su credibilidad y distinguirse en redes sociales? A ver, yo lo que creo es que los medios de comunicación, y no los puedo defender porque también hacen cosas que no son muy ortodoxas, los medios sociales tienen la necesidad de confirmar su información y eso es lo que te va dando certeza, ¿no? Por ejemplo, Reuters, la agencia de noticias inglesa más importante y más verídica del mundo, no debería de perder su prestigio por ganarle una red social, ¿no? Reuters tendría que verificar su información, tendría que saber que lo que está diciendo ha sido comprobado y entonces respaldar. Lo que pasa es que
los medios de comunicación, por más rápidos que sean, son lentos respecto de una red social. Y ahí es donde está la diferencia. Hay una saturación de información, sí, pero ¿dónde puedes comprobar que eso que... Hay ovnis en el cielo. Eso lo traen mucho las redes sociales. Hay ovnis. Susan, ahí están los ovnis. Y la NASA ya dijo que sí hay extraterrestres. Bueno, sí, la NASA ya lo dijo y lo traen los medios de comunicación, pero tú estás viendo los ovnis. ¿Sabes que eso está ahí? ¿Sabes que es verdad? Entonces, creo que sí hay mucha información, pero siempre hay que tratar de descartar y usar nuestra razón, ir a los medios a los que nosotros confiemos. ¿Cuáles confías? ¿No? Y una red social, justo por eso no es tan confiable. Litsi, en cuestión de privacidad y seguridad, ¿cuáles son los desafíos en términos de privacidad? Yo creo que los desafíos es tenerlas. Tener privacidad y tener seguridad. Pero sí, creo que las redes sociales justamente han jugado, específicamente desde Facebook para acá, a tener todos nuestros datos. Y nosotros se los hemos dado. Es más, hay gente que en vivo publica. Entonces, está dando un dato más a esa red social y es, ahorita estoy en Acapulco. ¿No? Entonces, les hemos dado todo. No hay privacidad porque se los hemos dado. Creo que el desafío es eso. ¿Cómo saber que esta información no la va a tener alguien que me pueda hacer daño? ¿No? Algún grupo que yo ni conozco, ¿no? Y en cuanto a seguridad, creo que ellas se permean en seguridad, es decir, ellas están todo el tiempo protegiéndose de los hackers, ¿no? Y ahí nos van protegiendo a nosotros, porque los datos, pues los quieren usar para lo que ellos lo quieren usar, no para que les roben las bases de datos de nosotros. Entonces, creo que en seguridad, ellas tienen mucha seguridad y con eso nos protegen. Pero ellas tienen toda nuestra publicidad. Es que tienen todo. Tienen tu cara, tienen la de tu hermana, porque además uno pone, con mi hermano, con mi sobrino, en su cumpleaños. Entonces tiene las caritas de toda la familia, ¿no? Y eso está en sus archivos. Entonces, la publicidad, la privacidad creo que es poca, pero nosotros les ayudamos a que sea poca. Bueno, pues ahí están, creo que ahí están todas las que estaban escritas. Gracias, Yeli, muchas gracias. Ha sido, insisto, muy ilustrativo, muy revelador, de mucha utilidad. Nos dejas con más preocupaciones que las que ya teníamos en la materia. Pero bueno, siempre es importante estar conscientes de esta realidad, ¿no? De los desafíos que enfrentamos y de, bueno, como bien dices, de cómo alimentamos también estos desafíos y esta incertidumbre y estos riesgos, en fin. Mil gracias, Yali. De nuevo, gracias por acompañarnos, por compartirnos tus conocimientos, tu experiencia. De esta forma concluimos esta edición de Conocer para Crecer del Centro de Estudios Superiores, Investigación y Consultoría. Gracias, como siempre, al equipo del CSIC que lo hace posible, Mauricio Castillo, Mónica Bonet, Teresa Rodríguez, Luis Tobar. Gracias a todas y a todos quienes el día de hoy participaron. Les invitamos a que todos los jueves en punto a las 8 de la noche nos acompañen. Gracias y hasta pronto.